Y fíjense que Moisés lo quiere correr a Borré, creo que es Borré, lo quiere correr así con el brazo para sacárselo y está en offside. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y como no nos encontramos con la fecha número 4 y el tercer partido de esta jornada, porque como saben los 5 partidos todos uno atrás de otro. Hay detalles que no vamos a perder, por supuesto, porque uno no puede estar mirando los 5 partidos a la vez y en este caso se superpuso un partido con otro, que es el de Paraguay y Bolivia, con el de Ecuador contra Colombia y también ahora que se está jugando Uruguay frente a Brasil, que Uruguay está pegando el portazo, le está ganando 2-0 a Brasil en estos momentos, así que ojito con ese partido. Y en este caso vamos a analizar el partido de Ecuador contra Colombia, un partido que en el resultado nos dejó poco, pero la verdad que a su vez nos dejó mucho para analizar, nos dejó mucho para ver, muchas jugadas polémicas, quizás para algunos sean polémicas, quizás para otros no, pero como siempre acá en la pantalla de Suda cada uno va a dar su opinión ahí abajo en los comentarios y yo voy a dar la mía por supuesto en el video. Esto está más que claro que se podría hacer mucho mejor en directo, pero eso depende de ustedes. Si ustedes le dan mucho apoyo a este video, mañana hacemos directo analizando todo lo que dejó la fecha 4 de las eliminatorias, no me fallen, así que rompan a likes el video. Dicho esto, vamos a analizar a analizar el partido y vamos a arrancar por una de las primeras jugadas de peligro que tuvo este partido, que fue en el minuto 10. En el minuto 10 llegó una jugada por la banda izquierda que Kevin Rodríguez termina generando una falta. Muy bien Kevin Rodríguez, hoy jugó un partidazo la Rola. Me parece que fue de las mejores apariciones de esta doble fecha de eliminatorias porque le dio el triunfo contra Bolivia y hoy estuvo a nada de darle el triunfo contra Colombia. Tuvo un tiro al palo, se la pasó forcejeando con los centrales, yendo al choque. Me parece que es un gran acompañante, pero a su lado tiene que tener a la mejor versión de Ener Valencia y en estos momentos Ener no está enchufado, se nota que no está metido del todo. Quizás pueda llegar a ser una alternativa poner a otro 9 con Kevin Rodríguez y quizás a Ener dejarlo descansar un poco, podría ser una buena alternativa, pero lo cierto es que hoy en día Kevin Rodríguez para mí es una de las piezas fundamentales de ese ataque. Dicho esto, primera jugada de peligro, miren, un bombazo al travesaño. Qué bombazo metió Moisés Caicedo. Moisés Caicedo, cada partido que veo me demuestra un poco más por qué tiene que patear al arco, por qué tiene que probar cada vez más y por qué se lo pido siempre. Todos los partidos que patea genera una situación de gol clara y en este caso un tiro al travesaño muy bueno, un tiro libre buenísimo. Se puso ahí, se perfiló con Kendry. Una lástima que hoy Kendry no tuvo ningún tiro libre como para poder enchufarla. Para mí mereció tener una situación y no la tuvo. 13 minutos después, ¿qué pasa? 13 minutos después viene un contragolpe. Miren cómo salen lanzados. Por un lado Ener Valencia y por otro lado Moisés. Esta jugada para mí tendría que haber terminado en gol. Pateó al arco. Y ojo, no está mal. Porque pateó al arco y quizás él sintió que era su momento. Y pateó al arco y pegó en el palo la pelota. Por esto no entró. Entonces yo no le voy a caer en esta jugada a Kevin. Me parece que ha hecho un gran partido y en este caso una gran definición, una buena jugada. Pega en el palo y no termina entrando. Después me puedes decir, bueno, pero se iba Moisés Caicedo mano a mano con el arquero, se iba Ener mano a mano con el arquero. Y bueno, son cosas del partido, son cosas de fútbol. El 9 a veces tiene el arco entre ceja y ceja y no se nubla en un momento, no ve a los costados y quiere patear al arco. Pateó muy bien. Una mala fortuna que no terminó entrando, pero bueno, bien. En el minuto 28 llega una de las jugadas de peligro que tuvo Colombia en el primer tiempo y una gran atajada de Moisés Ramírez. Yo la verdad que no entiendo a los que me dicen que Moisés Ramírez no da seguridad, porque contra Bolivia las 2 veces que lo llamaron respondió. Es cierto que por momentos en algunos tiros libres, en algunos centros, en algunos córneres en ese caso, le cueste el salir a descolgarlos los centros o que te genere inseguridad eso. Pero de ahí a decir que es un mal arquero Moisés Ramírez me parece absurdísimo. Es el arquero del futuro Moisés Ramírez y hoy lo dejó demostrado. Hoy Ecuador empató con Colombia gracias a él. Quiero que lo sepan eso, Una gran atajada de Moisés, ahí la vimos. En el minuto 36 llega el gol de Luis Díaz. Miren el golazo que mete Lucho, tremendo el gol que mete. Pero estaba en offside, y está perfecto, estaba en offside en ese caso. No tenemos acá la jugada exacta. A ver si... No la voy a mostrar, no la van a pasar. Pero la realidad, acá está, mira. Bueno, previamente está un paso adelantado Luis Díaz y termina siendo offside. Pasamos al segundo tiempo, minuto 57. En el minuto 57 llega la jugada que podemos analizar y podemos ver. Que muchos dirán es penal,
Quizás otros se justifiquen y digan, no me parece un empujón como para cobrar penal, pero lo cierto es que la carga es del brazo hacia la espalda del delantero. Hay partidos en los que lo van a cobrar y hay partidos en los que no, como todas jugadas polémicas, es así. Pero a mí si me preguntan, yo creo que esta jugada es penal. Ahora, es penal en cancha de Ecuador, es penal en cancha de Colombia, es penal en cancha de Brasil, de Argentina, en cualquier cancha es penal, no solo en la cancha de Ecuador. Esto es un mensaje más que nada para que nos entendamos con los árbitros que están dirigiendo en las eliminatorias. Si van a cobrar este penal, lo cobran en todas las canchas después. Simplemente eso quiero que sepan. Dicho esto, es penal, claramente es penal. Para algunos puede ser, para otros no. Bueno, acá lo festejaba Lorenzo, gran penal que genera Arias. ¿Y quién se iba a encargar de patearlo? Luchito Díaz. Pero ¿quién iba a estar? Gigante Moisés Ramírez. No es Moisés Caicedo en este caso, es Moisés Ramírez, gigante, un atajadón, un pelotón saca. El penal quizás podría haber sido más fuerte, más esquinado, sí, puede ser, pero la verdad es que la tiró a un costado, Moisés adivina el palo, la adivina muy bien, la cruzó Lucho y termina sacando muy bien la pelota Moisés Ramírez. Y por último, iba a llegar la jugada polémica también del partido, porque acá hay gol de Colombia. Pero ¿qué pasa? En el medio tenemos, creo que Santos Borré, el que se pone al lado de Moisés Ramírez, y está en offside Santos Borré. Entonces yo quiero que analicen esta jugada desde acá. Mirá, Luis Díaz cabecea, le pegan al arco y fíjense que Moisés lo quiere correr a Borré, creo que es Borré, lo quiere correr así con el brazo para sacárselo y está en offside. Por lo tanto, está obstruyendo al arquero, está cargando al arquero, podemos decir tranquilamente, y está en offside. Por lo tanto, el gol anulado. Para mí, nuevamente está perfectamente anulado. Vuelvo a repetir, está anulado bien en cancha de Ecuador, en cancha de Colombia y en cualquier cancha. Estos goles se anulan en todos lados también, otra de las cosas que quería decir. Pero bueno, un partido que termina 0-0, que para mí, le voy a ser completamente sincero y siento que el empate está bien. Me parece que Colombia hizo mérito con alguna que otra jugada que tuvo y Ecuador también tuvo sus jugadas. Si me tengo que decantar por alguien por quién mereció el partido, diría que Ecuador, porque Ecuador quizás tuvo las más claras del partido, pero ¿qué pasa? Colombia fue a la que le anularon 2 goles y encima tuvo un penal. Por lo tanto, me parece que está bastante equilibrado como para que el empate sea un resultado justo. Eso no quita que el empate sea con sabor amargo para ambas selecciones, porque el punto, podemos decir que suma, sí suma, por supuesto, porque Ecuador de hecho con este empate, si no me equivoco, está entrando en la zona del Mundial, está sexto con 4 unidades, Colombia está con 8 puntos en quinta posición, con 6 puntos, perdón, en quinta posición, entonces está bastante bien, o sea, le viene bien a los dos el punto, pero después cómo se dio el partido, me parece que ambas selecciones querían ganar el partido y por eso se llevan un sabor amargo. Ahora, son enfrentamientos complicados, son enfrentamientos duros de rivales que juegan de tú a tú, entonces me parece que fue un lindo partido a pesar del 0-0. Dicho esto, sudamericanos, gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Los invito a que dejen su análisis ahí abajo en el primer comentario, fijado, perdón, en los comentarios, que dejen su análisis ahí, que dejen qué opinan de la jugada del penal y también qué opinan del gol en offside. Y dicho esto, nos veremos en el siguiente video o mañana también, por supuesto, que vamos a estar en directo. Estén atentos al canal. Gracias por estar ahí, los quiero mucho y ahora sí, chao, chao.